aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Hermano, vencerás, nada te detendrá. Caminando con Dios, seguro marcharás. Camino no con Dios, mas no sabemos de él. Solo que lo llevó Dios, porque anduvo con él. Dios te ayuda cuando caes, pues caminas tú con él. Bien tomado de sus brazos, ya no dudes, claro que vas a vencer. Alguna vez fracasó el rey David en su andar, mas pronto se levantó porque andaba con Dios. Y todo dicen de él que fue un hombre singular, conforme al corazón de Dios, tal como puede ser tú. Turbulencias en tu senda, tu abandono buscarán, pero tú, bien tomado del amado, claro que vas a vencer. También Abraham fracasó cuando negó a su mujer. Dijo: mi hermana ella es, porque al egipcio temió. Mas al padre de la fe perfecto llamó Jehová, todo por obedecer y andar delante de él. No hay manera que alguien pueda detenerte mientras vas bien tomado de la mano del amado, claro que vas a vencer. Poner toda carga en Jesús. No importa cuán pesada sea, el Señor tiene brazos fuertes. No solo llevará nuestra carga, sino si es necesario a nosotros también. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 46. Estamos contemplando la vida de José y habíamos visto que la vida de José es la que más capítulos ocupa en Génesis. Habíamos visto que comienza en el capítulo 37 hasta el final del libro. Pero el Espíritu Santo aún no terminó de tratar con Jacob, su padre. Y vemos que aparece Jacob nuevamente en escena. Muy hermoso.
Es muy hermoso. Porque ahora encontramos a Jacob en su tiempo de madurez. Habíamos visto que los hijos le engañaron, le dijeron que José estaba muerto, pero estaba vivo. Y Jacob no reclama, no dice nada a sus hijos, sino que él sube al carro a encontrarse con José. Los carros que envió José, representan la guía del Espíritu Santo en aquellos fieles, en hombres de fe en todos los tiempos. Y habíamos visto en el capítulo 46, vamos a dar lectura en el verso 30. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro. Muera yo ahora, dice, ya que he visto tu rostro. Se nota que Jacob estaba pendiente de José, nunca le olvidó. Y sin duda habrá querido encontrarse con su hijo, y sin duda José habrá querido encontrarse con su padre. Algo muy hermoso. ¿Cuántas veces habrá pensado José cuando vio a sus hermanos por primera vez? Le voy a traer al viejo acá a Egipto conmigo, porque yo ahora tengo de todo, y cuando vea todo lo que tengo no le va a faltar para sus fiambrecitos y a la noche, porque aquí hay abundancia. Pero José espera, tiene que esperar. Toma control de su alma, de sus sentimientos, no se da a conocer, espera el momento justo. Y ahora se encuentran, después de muchos años, las dos personas espirituales que había en esa familia. Y dice, mirando a José a la cara: ahora puedo morir, dice, porque ya he visto tu rostro y sé que aún vives. Pero Jacob no iba a morir, ¿sabes? Iba a vivir 17 años más. Él tenía 130 años cuando le vio a José su hijo. Y vamos a aprender mucho de Jacob ahora, hermano. Es una pausa. Y dice en el verso 31: y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que están en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis la verdad. Ellos habían venido con algunas mentiras las primeras veces, pero ellos tenían que decir: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. Bueno, vemos que luego de esta gran satisfacción de Jacob y de José, vemos que ellos tienen que ser realmente cobijados en este tiempo de hambre. El hambre estaba continuando, no es que paró el hambre, pero vemos que José intercede delante de Faraón. Y note que les presenta a Faraón como hombres ganaderos, como hombres que estaban acostumbrados al ganado, a la crianza del ganado. Y así vemos que el Señor también es aquel que nos representa delante de todo. Él es nuestro representante y Él es el que abre las puertas delante de nosotros. A veces nosotros pensamos que vamos nosotros solos. A veces yo digo siempre, los hermanos van a un hospital, van a orar,
y vamos a orar que el Señor halle gracia, para que el Señor los haga hallar gracia. ¿Pero por qué? Porque Él va delante de nosotros. A veces falta trabajo, a ver, la hermana encontró trabajo, pero no iba ella, iba el Señor delante, acomodando todas las cosas. Y así nosotros debemos aprender a depender del Señor. Él nos va a decir qué es lo que tenemos que decir. Él es nuestra cabeza. Cuando nosotros dependemos del Señor, le estamos aceptando como nuestro Señor verdaderamente, no como palabras. Y vemos como José, está visto aquí como aquel que es heredero de Jacob, porque ahora dice, yo puedo morir tranquilo. Sin duda, Jacob habrá pensado muchas veces, si yo me muero, quedan todo esto que son tan rebeldes, los hijos de Jacob, uno más terrible que el otro. Pero estaba José. Dios le transformó a José. Y ahora dice, yo tengo con quién dejar. Puedo morir tranquilo, dice Jacob, porque está José. Y así es con el Señor, desde que Él sufrió y fue obediente. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, en el verso 2. Hebreos capítulo 1, en el verso 2. Vemos que Él fue constituido heredero de Dios, aquel que en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, es llamado Señor. Él es el Señor sobre la iglesia. Si vamos a pedir algo a Dios, no pedimos a Dios directamente, pedimos en el nombre de Jesús, porque en este tiempo Él es aquel que tiene gracia, que alcanzó crédito delante de su Padre, y pedimos en su nombre. Y dice Hebreos capítulo 1 en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo obediente, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Note qué hermosas palabras. Él nos habla, Él nos aconseja a través de su Hijo. Jacob dice, ahora muera yo. Es más, vamos a ver que José va a recibir una doble porción a través de su fruto. Y también vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 22. Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 22. Y dice, hablando Jesús de este tiempo que iba a comenzar, de la cruz en adelante, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Este es el honor que el Señor alcanzó por ofrecerse en obediencia a Dios. Este es el honor, el privilegio que tiene Jesús en este tiempo. ¿Y quién se lo dio? Bueno, el Padre. Y dice, sino que todo el juicio dio al Hijo, y dice el verso 23, para que todos honren al Hijo. Esto es lo que vemos en José en Egipto. Bueno, toda rodilla, mientras él iba en el carro de Faraón, se doblaba delante de José por su obediencia, porque se humilló, porque fue fiel. Y así es con el Hijo. El Padre salió de escena por un tiempo, y en el milenio aún más. Todo va a ser sometido ya completamente bajo sus pies. Pero en este tiempo ya todo juicio le dio al Hijo por causa de la cruz. El Hijo debe ser honrado. Así el pecador acepta a Cristo, y nosotros que ya estamos en el cuerpo de Cristo le respetamos como nuestra cabeza, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Así que vemos que
El padre puede dejar ya toda su autoridad, todo su oficio también en manos del Hijo. Y dice en el verso 31, vamos a volver en Génesis, capítulo 46. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas. Y así realmente cuando miramos la historia de todos los hombres de fe, todos fueron pastores de ovejas. ¿Quién fue el primer pastor de ovejas? Abel. Caín hizo mucho esfuerzo. Quería sacar fruto de la carne que está bajo maldición. El hombre es de la tierra y él trabajaba la tierra, pero había caído en maldición. Y así el religioso trata de juntar algo de su carne y presentar a Dios. Pero todo el linaje de fe desde Abel, vamos a ver en Génesis capítulo 4, en el verso 3, fueron pastores. Es muy hermoso realmente reconocer esto. Dice en Génesis capítulo 4, en el verso 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Él ya era pastor. Porque realmente Dios preparó así. Porque el cuidado de la oveja prepara nuestro carácter. Nosotros, quizás no todos somos llamados a pastorear una congregación, pero todos nosotros necesitamos el carácter del pastor. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, en el trabajo, si usted es jefe, es muy difícil. Pero este es el carácter tierno del pastor, de un corazón que es preparado para cuidar este animal tan inquieto, pero a la vez tan tierno. Porque el corazón del pastor revela el corazón de Dios. Dios es así. Dios tiene un corazón tierno, no un corazón duro. Él cuida y guía a los suyos con mucho amor y lo lleva aparte del alcance del enemigo. Así vemos a José eligiendo una porción especial lejos de los egipcios, en Gosén. Y ellos también son pastores. Dice, verso 32, dice: y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y dice el verso 34, vemos las palabras que ellos debían decir a Faraón: entonces diréis: hombre de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, y nuestros padres. Note que esto era una sucesión, era algo que pasaba, parece, de generación en generación, el carácter del pastor. Y esto es a través de la revelación de la gracia que los antiguos tuvieron. Solo la gracia. Hay muchos que son pastores, pero son pastores legalistas. Y no solamente lo que nosotros decimos hermanos débiles son legalistas, muchos que conocemos este mensaje nos comportamos legalistamente. Entonces, hermanos, vemos que ellos eran ya todos de un linaje de fe que tuvieron un trato íntimo con el Señor, eran pastores. Y dice: y nuestros padres. Y dice: a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Esta tierra habíamos visto que era la tierra fértil que tenía Egipto. Toda la tierra, por causa de la sequía, del hambre, de esos 7 años de flaqueza que a Dios había mandado, estaba seca, no valía nada. Y aún la tierra de Gosén para los egipcios tampoco tenía mucho valor. Pero Dios allí había preparado un lugar lejos de los egipcios para su pueblo. Y este es el trabajo de Dios, de ser pastor hacia nosotros.
y nosotros aprendemos de él. Vamos a leer en Salmo 77 en el verso 20. Salmo 77 en el verso 20. A veces yo escucho por ahí, bueno, el pastor es muy tranquilo porque tiene carácter de pastor, pero el hermano o la hermana es maestro, dice. Por eso es así, es duro porque es maestro. Qué bruto, póngale 0. No. Cuando la palabra se revela el espíritu del pastor, el espíritu de gracia. Y esto no es que el maestro tiene, sí, el maestro lo que tiene que es más minucioso y exacto en su enseñanza, porque eleva más su enseñanza, el maestro es más claro, pero el pastor tiene que ser Dios y maestro, y no puede agarrar y pegarle con la regla, le pega al que está haciendo mal del banco. No, por supuesto el maestro tiene una forma más clara de enseñar, pero tiene que tener espíritu de gracia, porque nosotros descendemos de hermanos de fe, tenemos la nueva creación, tenemos la vida del gran pastor de las ovejas, de aquel que dio su vida dentro de nosotros. Vamos a leer lo que dice de nuestro Dios hablando hacia Israel. Salmo 77, verso 20. Dice la palabra: condujiste a tu pueblo. Y acá podemos hacer un paréntesis: malo, rebelde y contradictor. Pero ¿cómo le condujo? Como carancho, como hiena. ¿Cómo le trató? Como ovejas. Qué raro, hermano, ¿no? Nuestro Dios. El pueblo hacía un paso y se rebelaba, se desanimaba, murmuraba. Pero vemos el carácter firme de Dios, y el carácter de los fieles siempre fue el mismo carácter del corazón de Dios. Condujiste a tu pueblo como ovejas, y usando, dice, por mano de Moisés y de Aarón. Cuánta paciencia Dios tuvo, y cuánta paciencia también estos dos hombres tuvieron. El pastor de ovejas era diferente, y el ser pastor, el hecho de, hermano, tener un trato diferente con Dios y que Dios nos trate a nosotros con gracia, crea en nosotros un carácter diferente. El creyente que aprende bien este mensaje no puede ser un creyente duro, condenador, criticón. Eso no está bien, no conoce a Dios. Parece que a veces nosotros decimos: el hermano que es más legalista, es el más espiritual, no, la hermana es, el hermano es. Bueno, a veces hay que ser así un poquito, porque si no se nos desbanda la manada. Pero hermano, tiene que estar el corazón, la pericia del amor de Dios. Usted puede empujar con amor, y puede empujar todo el tiempo con dolor, condenando. Y si usted todo el día yo le condeno desde aquí, usted va a salir y va a ir a su casa y le va a condenar a toda su gente. Porque usted dice: bueno, está bien, pero tenemos que aprender a hablar como Dios nos habla a nosotros. Nos condujo como un pastor. Él nos fue llevando. ¿Cómo aprendimos, hermano? ¿Por qué hoy estamos acá? Por el gran amor de Dios. Y eso se va revelando. Y estos sabían, ellos estaban allí, lejos de la hambruna, a pesar de que habían llevado a un pozo a su hermano. Ellos estaban allí por la gracia que demostró José, por el amor de Dios que tuvo misericordia en ellos. Y ahora ellos se tienen que presentar delante de Faraón como pastores de ovejas. Ay, 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 ay. Él es el gran pastor de las ovejas. Vamos a ver en Hebreos capítulo 13 en el verso 20. Este es el gran pastor, el hermoso título que el Espíritu Santo le da al Señor. El pastor principal, dice la Tsunamita. Hebreos capítulo 13. Ella quiere saber dónde mora. Entonces dice: ve y sigue la huella. ¿A dónde está
el gran pastor. Tenemos que seguir no la manera de los hombres, no copie a los hombres. Sigamos las huellas del pastor. Vamos a ver lo que dice. Capítulo 13 en el verso 20. Y el Dios de paz, aquel que buscaba la paz desde la antigüedad por medio de sacrificios, pero ahora viniendo el Cordero de Dios y el pastor también a la vez. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En su resurrección Él se levantó para guiar a todos aquellos que son parte de la nueva creación. Hace muchos años atrás nos enseñaron, dice, como el buen pastor da su vida. Y así que tiene mucho título de pastor. Pero como el gran pastor de las ovejas es aquel que va delante de la nueva creación, el único que puede alimentar el hombre nuevo. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, de la gracia, del pacto de la gracia, que no va a tener ni tendrá fin jamás. El gran pastor de las ovejas. Otra vez, hablando a los hebreos, le llama así. ¿Por qué le llama así pastor? Porque los hebreos, acuérdense, estamos leyendo Hebreos aquí, los hebreos eran pastores. Entonces cuando habla de pastor, tiembla el corazón de los hebreos. Es un gran pastor, dice. Qué impresionante, tan tierno nuestro Señor, ellos podían abrazar. Y las ovejas siempre señalan la necesidad que tenemos como hombres. Pero el pastor siempre señala el cuidado que Dios tiene de nuestras necesidades como hombre. Él es el gran pastor. Él se levantó para tener misericordia de nosotros, para guiarnos. Él no nos va a abandonar. El pastor deja las 99 y va por la descarriada. Así es nuestro pastor. Tan hermoso. Nada que ver bajo la ley. Por eso le dice, este es el gran pastor. Este es un pastor que excede a los demás pastores. Ellos conocían al pastor Moisés. Moisés era pastor, en Madián aprendió a ser pastor. Ellos conocían al pastor David. Ellos conocían a algunos que eran boyeros, algunos profetas. Y ellos eran sobresalientes porque cuidaron al pueblo de Dios. Pero aquí presenta al gran pastor. Y a ese tenemos que seguir también nosotros. Así le presenta. Y bueno, un pastor sin oveja no es pastor. Si tiene una oveja ya es pastor, ¿sabe, hermano? Una oveja, Con una oveja ya se puede ensayar. Ya la paciencia, la constancia. Y el Señor tiene muchas ovejas. Y también, hermano, el hecho de que ellos eran pastores está mostrando que para andar con Dios había necesidad de un sacrificio. No es que fueron solamente pastores para formar su carácter, sino que estos animales eran utilizados para adorar y estar en comunión con Dios. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 2, en el verso 25. 1 de Pedro capítulo 2, en el verso 25. Y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así vemos realmente que es el Señor. Pero me pasé un versículo. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Este también tiene que anotar, este está muy lindo. La palabra pastor y obispo son muy parecidas. El obispo es uno que vela, un cuidador, pero el pastor es el que apacienta. La palabra pastor viene de apacentar, dar de comer y llevar, guiar a mejores pastos. Vamos a ver en Romanos, dijimos,
capítulo 12, y dice en el verso 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué podemos presentar? Bueno, Dios no recibe nada que tenga relación con la muerte. En el Antiguo Testamento el animal tenía que morir, pero ahora todo lo contrario. La nueva creación tiene que ser vivificada para que sea un olor grato, como un sacrificio vivo. Este es un sacrificio vivo, la nueva creación, rendida en el creyente. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que si ellos tenían este oficio de ovejas, iban a ser diferentes a los egipcios y también iban a presentar sacrificios. Y esto, por supuesto, no iba de la mano con lo que Egipto hacía. Ellos, al asumir su trabajo, bueno, iba a traer también mucho desprecio de parte de los egipcios, porque Israel era una familia y llegó a ser un pueblo adorador. Vamos a ver en Éxodo capítulo 8, en el verso 25. Éxodo capítulo 8, en el verso 25. Dice la palabra: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, aquí en Egipto. Ellos eran pastores y tenían ovejas para el sacrificio. Y le dice Faraón: acá nomás, no, sin separación. Total, nosotros también vamos a participar. Guau. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación, lo que abominan los egipcios. Y aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Note por qué ya José les apartó de los egipcios. Y así, hermanos, si nosotros queremos manifestar una vida espiritual, una vida rendida al Señor, una vida de adoración. Hoy hablábamos con Elías ahí afuera y decía el hermano: bueno, Dios llama, separa, prepara y envía. Y a veces escuchamos también, porque a algunos le achican un poquito y dice: Dios llama, prepara y envía. Pero Dios no puede preparar sin separar antes. Te imaginas que cuando Dios toma la costilla de Adán, la separa de todo el cuerpo, la prepara, y un día va a estar lista para reinar con el Señor, va a subir a los cielos, enviada de este plano terrenal a donde pertenece. Pero tiene que ser separada, tiene que ser separada. Y así vemos que en esta separación entra realmente el desprecio que muchas veces pasamos por llevar una vida separada y que es rendida al Señor. Y esto, hermano, va a hacer que usted se separe, y muchas veces usted va a dejar, sin darse cuenta, lugares que usted amaba y frecuentaba. No va a tener que hacer un esfuerzo, porque usted se va a dar cuenta que cuando usted empieza a hablar del Señor, los egipcios, nuestros egipcios, le van a mirar mal. Ellos no tienen la vida nueva, no están bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Entonces, ellos tienen un rechazo hacia los pastores verdaderos y hacia aquellos que son pastores que están aprendiendo a ser pastores, como hemos dicho, aún en su hogar. Ellos, hermanos, la vieja creación rechaza, repele
la vida espiritual, la vida de fe. Y cuando más rendido usted sea, el mundo también le va a aborrecer. Por eso vemos que ellos debían aprender, ellos tenían que estar lejos, tenía que haber una separación, porque allí Gosén iba a ser realmente un verdadero escape. Vamos a ver en Isaías capítulo 32, en el verso 2. Bueno, ya toda la familia de José en Egipto representa, esto vamos a ver un pequeñito, dispensacionalmente, a Israel, al remanente de Israel especialmente, escondido durante la tribulación. Acá vemos el escondedero. Isaías capítulo 32, en el verso 2. Acá vemos al Señor también escondiendo a su pueblo de las naciones, de las tormentas que se van a levantar durante la tribulación y gran tribulación. Isaías 32, en el verso 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco. Así va a tener esta seguridad de Israel, que está bajo la sombra de un gran poderoso peñasco, la roca de los siglos, en tierra calurosa. Así ellos llegaron a Gosén, y así es cuando nosotros, hermano, estamos en la presencia del Señor. El Señor nos empieza a apartar y empieza a ser nuestro escondedero. Él nos empieza a guardar del espíritu de este mundo, de la religiosidad, de la apostasía, de la frialdad espiritual. Y estamos en este mundo, y el mundo, hermano, aborrece lo que es del espíritu, porque no lo entiende. Las prácticas espirituales, usted le habla, a veces no es fácil entender, hermano. ¿Por qué nosotros no hacemos como todos hacen? Son una locura. Pero esto también hace que nosotros salgamos afuera. El Señor nos lleva a estar fuera del sistema del mundo. Nosotros somos hebreos. Vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 4, en el verso 4. Primera de Pedro capítulo 4, en el verso 4. Y dice, a estos, podemos leer desde el verso 1, no hay nada que perder. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Él sufrió por nosotros, y nosotros, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Cuando más el mundo le aflige al creyente, el creyente más se separa del mundo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, o sea, termina con el dominio del pecado sobre su vida. A eso se refiere. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos, las concupiscencias de los hombres, que es algo común como el mundo se maneja, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahora nos habla Pedro y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Muchos ya hicimos, ya hemos hecho y hemos participado como gente que no conocía a Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Participación de todas estas cosas ya está, dice. Y a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y entonces, ¿qué pasa? Y os ultrajan, os persiguen,
Esto es lo que pasa, hermano, cuando el creyente se comporta con espíritu de pastor. Cuando el Espíritu Santo empieza a tratar, este es un bobito, dice. Es un bobito. Porque, mira, medio tontito es. Yo prefiero ser medio tontito nomás, hermano. Parece que no corremos con ellos. Ellos corren en quinta y nosotros todavía recién pusimos primero. Es más lento el creyente, porque su mente no está tan despierta a estas cosas. La carne no está completamente ahí tomando control. No queremos tenemos la misma carne, sí, podemos llegar a ser un Fórmula 1 también en la carne, pero no queremos. Baste ya, dice. Baste ya. Queremos separarnos para el Señor. Queremos vivir para el Señor. Queremos vivir una vida espiritual. Y dice en el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 19. Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 19. Dice la palabra, capítulo 15, vamos a leer el verso 18. Si el mundo os aborrece, ¿qué aborrece en nosotros el mundo? Si usted sale de su casa y no saluda a su vecino y es malo con su vecino, si usted va a la escuela y es malo con sus compañeros, con su compañera en el trabajo, usted es un mal operario. No es por ser creyente. Esto tenemos que entender bien. No nos engañemos a nosotros mismos. Esto es porque somos diferentes. Y ahí vale. Sale y vale, como dice el chavo. Ahí sí. No es porque, cuántas veces yo hago de la mía y no me persiguen porque soy creyente, hermano. Hermano, tenemos que ser sinceros delante de Dios, porque el Señor nos conoce. Si el mundo os aborrece, ahora hay algo, hermano, el mundo va a aborrecer siempre al creyente, por más que sea bueno o sea malo. Por supuesto, si es malo le va a aborrecer mucho más porque provoca, y Dios siempre va a salir a favor de sus hijos. Aún así, hermano, ¿sabe? Porque Él defiende lo suyo. Pero no tenemos que pensar que esto es así, como a veces nosotros decimos. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, que anduvo sanando, libertando y haciendo bienes, dice Lucas en los Hechos, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿El mundo guardó la palabra de Jesús? No guardó. Le crucificaron por decir la verdad. Todo lo contrario. Entonces, hermano, tenemos que aprender a manejarnos sabiamente. A veces queremos ir al mundo y hacernos los sabiondos y damos toda la palabra y la palabra les corta por todos lados. Imagínense, a nosotros nos corta, a cuánto más a uno que no está acostumbrado a escuchar, y el creyente va y sí, y sacó la espada, hermano, y ya todos le están mirando. Tenemos que manejarnos con sabiduría. José comunicaba a su padre la mala conducta de sus hermanos. Y sus hermanos, ¿qué hicieron? Le amaban por ser tan bueno, ¿no? Le odiaron. Pero ahora, ¿qué hace con sus hermanos? Ya le conoce que esto... Yo pienso que José también ha dicho: estos son de tan mal testimonio, vamos a llevar lejos de los egipcios, porque no puede, no puede ser.
le lleva lejos. Le lleva lejos. Él aprendió, hermano, que tiene que realmente estar separado del sistema del mundo. Vamos a leer también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el verso 23. Evangelio de Juan, capítulo 8, en el verso 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo. Bueno, acá le está hablando y dice: yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así le hablaba a los religiosos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así el mundo no puede entender porque su mente es de abajo. Acá vemos la primer diferencia. El creyente tiene una mente renovada, tiene la mente de Cristo, pero el mundo no puede entender. A veces usted le habla a aquellos que no conocen a Dios, ¿y cómo no entiende? ¿Cómo no entiende? Y a veces le queremos explicar cosas profundas de la palabra a los que ni siquiera son renacidos. Bueno, no puede entender porque tiene la mente de abajo. Le falta la mente de Cristo. Y dice: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Y así es, realmente acá vemos porque hay una separación. En Gálatas capítulo 6, en el verso 14. Gálatas capítulo 6, en el verso 14. Note que hermoso también cómo presenta el apóstol Pablo acá la cosa. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es como la imagen de uno que está crucificado. Una escena miserable, repugnante. ¿Y quién quiere ver? Roma dejaba a sus crucificados en el camino. Y cuenta la historia que los que pasaban daban vuelta a la cara, porque la escena era realmente repugnante. Cuerpos en descomposición, comidos por los pájaros, gente sufriendo, agonizando, pidiendo ayuda. Y así realmente una escena que no es grato ver. Y dice que el mundo para él, cuando el Señor abre nuestros ojos y miramos como Él ve, el mundo me es crucificado a mí. Nosotros miramos las prácticas, lo que ellos hacen, y aún miramos a ellos y realmente no tenemos nada en común, nada que nos pueda traer. ¿Quién va a ir a pasar el día? Me voy a pasar un rato el día acá al lado del crucificado, y va a llevar la reposera, habla y se sienta al lado, le va a caer un pedazo de ojo por la cabeza. ¡Tac! Nadie. Hasta que se nos revela, muchas veces vamos y hacemos fiesta entre los crucificados. Pero también dice la manera exacta en que ellos nos miran, porque dice: por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. ¿Por qué ellos no hacen así como hacemos nosotros? ¿Por qué ellos no se divierten en lo mismo que nos divertimos nosotros? Ay, no, yo no quiero, jamás voy a ir a la iglesia porque son muy aburridos. Es muy aburrido. Bueno, es normal. Cuando venimos con olor a mundo. A veces el creyente viene con el olor, con el aroma al mundo. Todavía no aprendió a sacrificar su propia vida. Un sacrificio, no tiene ese olor fuerte a la oveja. Su vida todavía no es un sacrificio santo, agradable a Dios. Pero cuando se reúne con las otras ovejas,
ya empieza a tener carácter y olor a oveja. Queremos tener olor a oveja, olor a Cristo. Tenemos que tener olor al Señor. Ellos ya le dicen, miren que nosotros somos pastores y vamos a andar con las ovejas. Vamos a hacer sacrificios con estas ovejas. Nuestra vida ronda alrededor del rebaño. Y bueno, y Faraón está mirando. Y así nosotros empezamos con el Señor. Cuando empezamos ya tenemos que decir ahí en nuestro núcleo, miren que yo los sábados no estoy en casa, porque cuando el creyente se empieza a congregar, el sábado viene, ahí viene la tía Polola el sábado y justo en el horario del culto, y va a venir una vez y usted venga al culto, y va a venir otra vez, usted venga al culto. Se le tiene que impregnar el olor a la oveja, hermano, y después no va a venir más o va a venir con usted al culto porque, hermano, nosotros necesitamos separarnos, seguir al pastor. El pastor fue aborrecido por el mundo. Al mundo no le agrada esta vida. Yo soy muy necesitado del Señor. Yo siempre digo, hermano, mi mamá, ella no podía vivir sin congregarse. Yo siempre vi eso en mi mamá. Yo agradezco por los hermanos que hacen eso con sus hijos. Y también muestran eso también a los hermanos nuevos que están aquí. Muchas veces no predicamos, que ya no predican acá, pero están predicando con sus vidas. ¿Sabe, hermano, qué ayuda que es a otro? Siga así. Porque queda el ejemplo. El mundo no quiere saber nada de ir a Gosén porque está enemistado con Dios. Para ellos, lo que es para nosotros un escondedero, para ellos es, ay, qué feo ir a la iglesia. Vamos a leer en Santiago capítulo 4, en el verso 4, y vamos a terminar aquí. Santiago capítulo 4, en el verso 4. ¿Qué necesidad que tenemos del Señor, hermano? ¿Dónde vamos a ir? Santiago capítulo 4, en el verso 4. Es un poco duro Santiago. Y dice, oh almas adúlteras. Que tiene otro, te me está engañando, dice el Señor con otro. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Queremos simpatizar con las corrientes, con las modas, con la forma de este mundo, con las costumbres. Pero esto dice es enemistad. ¿Qué significa es enemistad? Es, bueno, la versión verdadera dice enemistad solamente. Y aquí en el griego la palabra enemigo ya se traduce muy fuertemente. El creyente nunca es enemigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el creyente fue reconciliado por la sangre de Cristo. Muchas veces cuando el creyente no se congrega más, viene y dice vamos a hacer la reconciliación. Pero ya fue reconciliado una vez y para siempre a través de Cristo. La palabra reconciliación es cuando dos partes están separadas. Pero cuando recibimos a Cristo hemos sido reconciliados, dice Romanos, por su sangre. Ahora lo que tiene que hacer el creyente es volver a la comunión con su Padre Celestial, que le espera con los brazos abiertos. Él no está enojado. No es nunca Dios enemigo de los que son sus hijos. Pero cuando nosotros andamos en el mundo, perdemos su amistad, nos distanciamos, trae un desapego de Dios. Usted pruebe, aunque yo no le aconsejo que pruebe, por supuesto no vaya a probarlo, pero usted fíjese, deje de congregarse,
No, por favor. Pero si usted se deja de congregar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, viene al culto después, qué fea la predicación, dice, ya no siento nada, porque no siente la presencia de Dios. Está desapegado, ya no discierne, está distanciado. Hay una falta del sentido de comunión. Entonces, hermano, te va a ver también que cuando usted se congrega, cuando usted busca del Señor, cuando usted está cerca y está en comunión con Dios, esto va a atraer la antipatía del mundo. Ellos vinieron y dijeron, somos pastores. A veces llegamos a lugares donde no nos conocen y no decimos que somos creyentes. Somos creyentes de la secreta. Somos creyentes encubiertos para que Dios nos utilice como espía. Ellos tenían que llegar a Egipto, somos pastores. Y mi papá también era pastor y nuestros padres todos fueron pastores. Y nosotros podemos decir así porque somos hijos de un pastor. Todos somos hijos de pastor. Dice que son cabezudos los hijos del pastor, hermano. Somos hijos de pastor. Así que, hermano, tenemos que presentarnos y tomar nuestro lugar en el mundo. Aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero estamos separados del mundo, en una porción escogida, lejos del sistema del mundo, asumiendo nuestro rol. Así José les enseñó y así nos enseña también nuestro pastor. Bueno, que el Señor bendiga la porción de la lucha no podrá el cristiano que quiere heredar espíritus de maldad, combatiendo están contra aquellos que aman la palabra de verdad, que es un arma letal porque viene de Dios. Solamente se puede ganar la pelea contra el ofensor con la armadura de Dios. Infalible es la fe, no conoce derrotas. La victoria personal, paradigma será en la nueva creación. La palabra y la oración, invictas armas de Dios, las usan santos de hoy como lo hicieron ya vencedores de ayer. El que conoce la verdad ante un enemigo espiritual, con la armadura de Dios cuyo eje es la fe, imposible es perder. Sobre la ayuda de Dios solo resta esperar cómo y cuándo lo hará. Solo vencerá el corredor, aplicando siempre la verdad. Según las armas de Dios, ejerciendo la fe, sin lidiar
eternamente. La verdad protegerá al que fuerza buscó, en Efesios 6:10. En todo tiempo y manera es importante luchar según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer.